Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio, el cual, bueno, pues tenemos cada mes desde hace ya mucho tiempo. En esta ocasión invitamos a Luis Ramírez para que nos hablara de un artículo que él escribió y una investigación que ha seguido su curso, realizada por él mismo, en relación con Oxfam, esta ONG con sede en Londres, en la cual, bueno, pues viene realizando desde hace bastante tiempo, pues una serie de investigaciones y de informes en relación con la desigualdad. Ya muchos analistas liberales han señalado los errores en la metodología, en la conceptualización de estos informes de Oxfam, pero bueno, pues ellos siguen tan campantes en el mundo, propalando sus investigaciones. Recordemos también que hace aproximadamente 4 años, 3, 4 años, bueno, Oxfam fue objeto de una seria recusación porque se le acusó y se le comprobó que muchos de sus investigadores, de la gente que enviaba a países, bueno, pues en realidad lo que iban a hacer era turismo de ONG, e incluso se habían visto varios de ellos involucrados en temas de abuso sexual y violación a poblaciones locales. Nosotros hicimos el señalamiento, México Libertario hizo hace 4 años el señalamiento de esto y recibimos una dura respuesta, básicamente descalificatoria y sin entrar al fondo de la cuestión, por parte pues de un investigador pagado por la propia Oxfam y hoy, por desgracia, subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel. Él realizaba también investigadores como catedrático en el Colmex para Oxfam y sin declarar su conflicto de interés, bueno, pues empezó a descalificar estas denuncias que nosotros hicimos e incluso reclamando al entonces embajador británico en México que, bueno, nos informara si algo de esto había pasado en México. Bueno, esas son cosas que pasan en muchas ONGs que van por la vida allí mostrando una serie de cualidades que ellos creen tener, pero pues que la realidad se termina por decirles, bueno, pues que no hay tales cualidades. Y en tal sentido, bueno, volviendo al tema de los informes que Oxfam realiza, básicamente promoviendo la agenda de la desigualdad, porque, bueno, la agenda de la pobreza al parecer no les es tan atractiva, bueno, pues promueven la agenda de la desigualdad. Y en tal sentido, bueno, pues invitamos a Luis, que ha hecho un análisis de su último informe del año 2022, pues para que nos dijera qué encontró y platicar un poco con él. Luis, ¿cómo estás? Si nos puedes decir un poco de ti, pues para que también el público te conozca y tenga un contexto de lo que haces. Mucho gusto, Víctor. Me da mucho gusto estar contigo y con toda la gente de México Libertario. Te agradezco mucho la invitación. Bueno, yo empecé a involucrarme en temas de libertad más o menos a principios del año 2000, cuando yo estaba en la facultad, que estaba todo este debate entre los globalifílicos y los globalifóbicos, términos que ya ahorita no se utilizan tanto, pero en ese entonces estaba muy de moda. Yo estaba empezando en la universidad en ese entonces era como que el gran debate en ese momento. Era como el debate ahorita de la izquierda y la derecha, bueno, haz de cuenta que era eso en ese momento. Y yo siempre me puse del lado de los globalifílicos, porque yo decía, bueno, pues es que el libre comercio, pues a todos nos conviene, a todos nos ayuda, es lo que más ha sacado a la gente de la pobreza. Y luego entré muchos años después, entré a esta red social que se llama Twitter, que
es la mejor red social del mundo o la peor, depende de cómo lo quieras ver. Es una red social muy agresiva. Entonces, a mucha gente, eso nos llama mucho la atención, a mucha gente comprensiblemente los aleja. Y yo entré a Twitter y empecé a hablar de política, de algunos temas de economía, y mucha gente me decía, es que tú eres libertario, es que tú eres libertario. A veces me lo decían como insulto de, es que tú eres libertario. Y yo, libertario, ¿qué es eso? Pues yo creo en la libertad, pues sí, o sea, ¿quién no cree en la libertad, no? ¿Quién no quiere ser libre? Y bueno, me puse a investigar y me fui metiendo a los temas libertarios y me di cuenta de que muchísimas cosas a mí no me gusta ponerme la etiqueta de libertario, de derecha, de izquierda, porque siento que cuando te pones la etiqueta como que te comprometes a ciertas cosas, pero dije, bueno, es que estos temas libertarios a mí sí conectan conmigo, porque yo sí defiendo la libertad, defiendo el capitalismo, no porque sea perfecto, porque no lo es, sino porque es el mejor sistema que tenemos y podrán decir cualquier cosa, pero por los resultados ahí están, ¿no? Y cualquier sistema que vaya a lo contrario al capitalismo, pues ha dado unos resultados funestos y nefastos. Si no, pregúntenle a Camboya, a Corea del Norte, a la Unión Soviética, a Ucrania, a Venezuela, que a los socialistas les molesta mucho cuando hablas de Venezuela, pero pues bueno, pues Venezuela ahí está, ¿no? Y ahí está el ejemplo. Regímenes terribles. Me gusta mucho la historia del siglo XX y de verdad es imposible no analizar la historia del siglo XX y no darte cuenta que, en serio, las atrocidades de la historia de la humanidad que ocurrieron en el siglo XX ocurrieron casi en el 100%, o si no en el 100% de los casos, por regímenes que buscaban instaurar el socialismo o el comunismo. Desde los nazis hasta el Holodomor en Ucrania, el régimen de Camboya, el gran salto adelante en China, hay una cantidad terrible de ejemplos de que el socialismo no funciona y bueno, ahí vamos otra vez, porque el socialismo es un discurso muy fácil de vender y es muy atractivo cuando no conoces la historia. Y bueno, mucha gente en redes sociales, en Twitter sobre todo, que es la red en la que yo más me muevo, de repente veo que están defendiendo el socialismo y digo, a ver, espérame, déjame, me meto y déjame desde mi muy humilde punto de vista tratar de explicarte cómo están las cosas hasta que eventualmente me topé que existen ciertas organizaciones, como por ejemplo Oxfam, que, bueno, te lo comentaba ahorita fuera del aire, promueven ni siquiera mentiras, sino que promueven un término que yo escuché hace un par de días, que como te comenté, el término de la antiverdad, que dan información que no solo es falsa, sino que hacen que la gente crea que está siendo informada cuando en realidad, bueno, los están envolviendo con mentiras. Pues sí, efectivamente, Luis, así es. Oxfam, en general, nunca debate sus investigaciones, generalmente rehuye, o se encuentra pues con este tipo de personajes como el subgobernador Esquivel, el cual, bueno, nunca declaró sus conflictos de interés, de recibir financiamiento de Oxfam, y al mismo tiempo salir a defender a esta, pues digamos, esta multinacional de las mentiras. Bueno, entonces, pues estamos aquí, Luis, muy deseosos de escuchar tu intervención. Bueno, que nos puedas comentar qué encontraste al analizar el último informe de Oxfam para el año 2022. Bueno, pero te explico, Oxfam se fundó en 1942 como un esfuerzo de un grupo de académicos de la Universidad de Oxford para llevar comida a Grecia, que en ese entonces estaba siendo desolada por la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, yo de verdad no me imagino nada más noble que juntar comida para llevársela al hambriento. Me parece que es como que lo más loable que puedes hacer. El asunto es que esto después se fue pervirtiendo. De hecho, Oxfam sacó mi primer acercamiento con ellos fue un informe que sacaron, si no recuerdo mal, en el 2014, donde sacaron esta cifra de que más del 50% de toda la riqueza del mundo está en manos del 1% más rico de la población, básicamente los multimillonarios. Y la verdad es que es una cifra que a cualquiera lo indigna. Dices, ¿cómo es posible que en un mundo donde hay tanta pobreza, donde hay personas que no tienen ni para comer, donde hay gente que tiene tantas carencias, cómo es posible que solamente el 1% tenga más de la mitad de toda la riqueza? Y eso te provoca una respuesta muy emocional. Nada más que, bueno, pues sales a la calle, yo por ejemplo, yo trabajo en el centro de Monterrey,
Voy por la calle, veo todos los edificios, las oficinas, las tiendas, los centros comerciales, y más allá de la infraestructura, ¿no? Veo a la gente así con sus automóviles, con sus celulares, y digo, toda esta riqueza material, digo, ¿de veras me estás diciendo que más de la mitad de esto pertenece al 1% de la población? Y digo, pues no es cierto, hay algo ahí que no me cuadra. Y de hecho yo los invito a que abran la ventana de su casa, se asomen y que me digan si más de la mitad de todo lo que ven pertenece al 1% de la población, y se van a dar cuenta de que hay algo ahí que no checa. Entonces me regreso a mi casa y me pongo a investigar de dónde saca Oxfam este dato que pretende ser tan exacto, de que el 1% tiene más de la mitad de la riqueza. Me pongo a investigar y me doy cuenta de que Oxfam saca sus datos de una organización que se llama Credit Suisse. Credit Suisse se encarga, de entre muchas otras cosas, de medir la riqueza de las personas más poderosas del planeta. De hecho, si tú ves la lista de ricos de Forbes, normalmente se basan en los datos de Credit Suisse. Credit Suisse calcula la riqueza tomando los activos y restándole los pasivos, lo cual es un método pues más o menos eficiente. El problema es que cuando tú haces eso, caes en dos errores. El primer error es que exageras la riqueza de los ricos. Básicamente Oxfam dice, a ver, ¿quién es el dueño de Microsoft? Bill Gates. ¿Cuánto vale Microsoft? 1.800 millones de dólares. Ah, entonces Bill Gates tiene 1.800 millones de dólares, lo cual no es cierto. Es lo que vale Microsoft, pero para empezar, las empresas grandes, Microsoft, Tesla, Coca-Cola, McDonald's, estas multinacionales no tienen un dueño. Tienen un accionista mayoritario, que en este caso sería Bill Gates, pero realmente hay varios dueños. De hecho, son empresas que cotizan en la bolsa. Yo alguna vez tuve una cartera de inversión, nada muy grande, algo muy modesto, pero llegué a tener un par de acciones de Microsoft. Bueno, según Oxfam, esas acciones no eran mías, eran de Bill Gates, porque como eran de Microsoft, entonces todo lo que diga Microsoft es de Bill Gates. Ese es un error, no es nada más un dueño, son varios, y además Oxfam comete el error de que toma esa riqueza, esos 1.800 millones de dólares, y los cuenta como si fueran efectivo, y realmente no, es riqueza que está en activo. Microsoft tiene tiendas, tiene bodegas, tiene licencias. Bueno, el puro logo de la ventana de Windows vale millones de dólares, está valuado en millones de dólares. Entonces, no es riqueza que tengan en efectivo como tal. No es como si Bill Gates fuera rico MacPato que tiene una bodega llena de dinero y se mete a nadar. No, son activos. Es como si yo dijera que tú ahorita tienes 20,000 pesos porque tienes una lavadora, un refrigerador y una estufa. Y los tres juntos valen 20,000 pesos. Pero es dinero que no tienes. A lo mejor tienes cosas que tienen ese valor, pero no es dinero que tienes como tal. De hecho, si te cobraran impuestos sobre tu refrigerador, sobre tu estufa y sobre tu lavadora, muy probablemente tendrías que venderlos para poder pagar el impuesto. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, otro error que comete Oxfam, que ese es el más importante. Aquí es donde está realmente la carnita. Cuando tú utilizas el método que usa Oxfam de tomar los activos y restar los pasivos, cometes un error muy grande. Ese es que exageras la pobreza de una manera descomunal. Si tú, por ejemplo, te quieres comprar un carro, ¿cuánto vale un carro? 200,000 pesos, un carro normalito. Te quieres comprar un carro de 200,000 pesos, vas a una agencia, mira, pues quiero ese carro, sacas un crédito y te vas manejando tu carro nuevo. Según Oxfam, tú ya eres más pobre que un niño huérfano de África. ¿Por qué? Porque ese niño huérfano de África no tiene riqueza, no tiene nada. A lo mejor no ha comido nada hace 2 o 3 días. Entonces su riqueza es de cero. Pero como tú acabas de comprar un carro de 200,000 pesos a crédito, entonces tu riqueza es de menos 200,000 pesos. Entonces, en los libros de Oxfam, tú eres más pobre que un niño huérfano de África que no tiene nada que comer. Lo cual, pues, es una tontería, porque, pues, al fin y al cabo, tú tienes un carro nuevo y el niño de África, lamentablemente, no lo digo de la manera de burla, pero ese niño no tiene nada y tú tienes un carro nuevo. Y el hecho de que tú tengas un carro nuevo quiere decir que pues, comes 3 veces al día, que tienes una vida relativamente cómoda. De hecho, te quiero mostrar una gráfica, este, esta que está aquí. Esto que está aquí son los datos de Credit Suisse que utiliza Oxfam. Es la riqueza de la población dividida por deciles. Estos de aquí es el 10% más pobre de la población y este es el 10% más rico. Los demás son los deciles intermedios. Y está dividido por zonas: Norteamérica, Latinoamérica, Europa, África, China, India y Asia Pacífico. Ahora, si tú te fijas en esta gráfica, espero que se alcance a ver. Aquí tienes el decil más pobre, el 10% más pobre de la población, y aquí en Norteamérica está esto.
Y aquí en China está esto. Según esta gráfica, hay más pobres en Norteamérica que en China, lo cual es ridículo y no tiene sentido. Porque para empezar, en China hay muchísima más gente que en Norteamérica, muchísima más, y la gente es más pobre. Entonces, ¿por qué la gráfica dice que hay más pobres en Norteamérica? Porque en Norteamérica la gente de clase media saca crédito. Es muy raro que una persona de clase media compre una casa de contado o compre un carro de contado. Normalmente lo sacan a crédito. Entonces, en los libros de Oxfam, esas personas son extremadamente pobres. Entonces, por eso la riqueza, la pobreza la exageran de una manera descomunal. Si tú estás viendo este video, tú o cualquiera que esté viendo este video, en los libros de Oxfam son tremendamente pobres, a pesar de que tengan celular, acceso a internet y tengan una casa y coman 3 veces al día. Entonces, hay que tener cuidado con esas mentiras, con esa antiverdad que propone Oxfam. Ahora, Oxfam saca un reporte cada año y cada año reciclan esta información. Cada año la presentan de manera más escandalosa. De hecho, en el año 2017 sacaron un reporte en donde dicen que más del 50% de la riqueza de todo el planeta está en manos de 8 personas. Fíjate, nada más de 8 personas. Y yo me quedo pensando, bueno, es que en el 2014 dijeron que estaba en manos del 1% de la población. Y ahora dicen que está en manos de 8 personas. El asunto es presentar esta información de manera reciclada, de manera cada vez más escandalosa, precisamente para llamar la atención. Lo que pasa es que Oxfam no le interesa la pobreza. De hecho, si tú lees los informes de Oxfam, te das cuenta de que no les interesa la pobreza. Lo que les interesa es atacar a los ricos. Acaban de sacar su nuevo informe en este año 2022. Te voy a leer unas cosas que vienen en ese informe. El informe se llama Las desigualdades matan, lo cual a mí se me hace raro. Yo no me queda muy claro cómo te mueres de desigualdad, pero bueno, así se llama el informe de Oxfam de 2022, Las desigualdades matan. Me aventé leyendo las 60 hojas precisamente para esta entrevista y te lo juro, no encontré absolutamente nada de sustancia en este informe, nada. Es como una colección de frases progres, es como si fuera un generador random de frases progres. Encontré algunas, las que son mis favoritas, y te las voy a leer. Una frase que a mí me gustó mucho, cito textual. Empresas como Amazon, en lugar de sentir vergüenza, vieron la pandemia como una oportunidad para seguir enriqueciéndose y redoblaron las estrategias que han dejado al 40% de los trabajadores estadounidenses sin la posibilidad de disponer los más mínimos ahorros para luchar contra el hambre. ¿Qué tiene que ver Amazon con el hambre? No tengo idea. Ahora, a mí me parece muy natural que crezca la riqueza de Amazon en la pandemia, porque pues, su labor es que no salgas a la calle y mandarte cosas a tu casa. De hecho, te confieso, yo nunca había usado Amazon hasta que empezó la pandemia, porque voy a estar en la casa todo el día, pues lo que pida me va a llegar, ¿no? Otra frase que a mí me encantó. En todo el mundo, la pandemia ha afectado especialmente a los grupos racializados, whatever that means, lo cual está directamente ligado al supremacismo blanco y al legado histórico del racismo, incluyendo la esclavitud y el colonialismo. Esas divisiones actuales están directamente vinculadas al legado histórico del colonialismo. Honestamente, ni siquiera sé cómo atacar esta frase, porque es como una colección de progresismo, colonialismo, racismo, supremacismo blanco. Es como si metieras todos los conceptos progres en una licuadora y te sale una frase de estas y la pegas ahí. Y te lo juro, Víctor, el informe de 60 páginas, bueno, son 48 páginas más 12 de notas bibliográficas. Donde abras el reporte y pongas el dedo, te encuentras una frase como esta. De hecho, te voy a leer una, yo creo que esta es mi favorita. Habla del incremento de la riqueza de los millonarios en el 2021. Se trata del mayor incremento anual de la riqueza de los millonarios desde que se tienen registro, y está sucediendo en todos los continentes del planeta. Este incremento es resultado del aumento desorbitado de los precios del mercado de valores, el apogeo de las entidades no reguladas, el auge del poder monopolístico, la privatización, la erosión de las normativas, los tipos impositivos a las personas físicas y las empresas, los derechos laborales y los salarios, todo ello propiciado por la instrumentalización del racismo. Y dices, a ver, ¿qué tiene que ver el racismo con la privatización, con el poder monopolístico, con las entidades no reguladas? Realmente son frases
que no tienen pies ni cabeza. Y de verdad, yo los reto a que bajen el informe de Oxfam, es totalmente gratuito. Se van a dar cuenta de que está lleno de frases como estas. Te digo, es como meter todos los conceptos progres en una licuadora y sacar frases así generadas al azar. Otra frase que me encantó. El racismo estratégico es un concepto que describe el uso habitual del racismo como arma estratégica para promover el fundamentalismo de mercado. ¿Qué tiene que ver el racismo con el fundamentalismo de mercado? Bueno, para empezar, explícame qué es el fundamentalismo de mercado. Pero igual, son cosas que nada tienen que ver. Otra frase que a mí me encantó. Las mujeres en situación de pobreza se ven desproporcionadamente afectadas por el calentamiento global, porque también me incluye el calentamiento global. Por ejemplo, están más expuestas al riesgo de sufrir violencia de género, ya que se ven obligadas a recorrer mayores distancias para buscar agua. Fíjate, el calentamiento global es machista, según el informe de Oxfam. Y mira, esta frase puede tener un poquito de sentido. Dices, bueno, pues sí, a lo mejor tienen que moverse más para buscar agua y las mujeres están más expuestas. Pero es que de verdad, sí hay un esfuerzo demasiado fuerte por mezclar el tema del machismo con el calentamiento global, y le metes racismo y le metes supremacistas blancos y le metes lo que sea. Lo que pasa es que yo creo que está hecho con todo el propósito de que si una persona muy progre, muy de izquierda, lo lee y le da flojera leer, que donde ponga la mano encuentre una frase como esta. Ahora, no todo es frase, no todos son puras frases. Sí hay algunos datos en el informe de Oxfam, pero realmente son datos que, híjole, te voy a leer uno, el primero, que me encantó. Las desigualdades contribuyen a la muerte de, como mínimo, una persona cada 4 segundos. No cada 3, no cada 5, cada 4 segundos. Y bueno, lo primero que yo me pregunto es, pues, ¿de dónde sacan esta cifra que pretende ser tan exacta? Una persona cada 4 segundos. Sí, ¿de dónde sacas ese número? Y bueno, te vas a las notas bibliográficas, porque tiene un montón de notas bibliográficas. Y a ver, ¿de dónde sale este dato tan específico, no? Sale de un informe de Oxfam de otro año. Y te vas a ese informe y sale de otro informe de Oxfam de otro año. Y a ver, ¿de dónde salió eso? Ah, pues sale de una frase que dijo alguien que trabaja en Oxfam. O sea, no hay realmente un fondo. Esto es así porque Oxfam así dice. Y me parece realmente ridículo. Además, ¿cómo se muere una persona de desigualdad? ¿Cómo se muere una persona de desigualdad? No me queda muy claro. Y lo que a mí me parece que está haciendo Oxfam aquí es que está tomando cualquier muerte, la que sea, de lo que sea, y la está achacando a la desigualdad. Vaya, si una persona se muere de cáncer, no se murió de cáncer, se murió de desigualdad, porque no tenía dinero para pagarse el tratamiento, y hay personas que sí tienen, entonces te moriste de desigualdad. Si te atropella un carro, Dios no lo quiera, si te atropella un carro, bueno, te moriste de desigualdad porque tú no tienes carro y la persona que te atropelló sí tiene, entonces también te moriste de desigualdad. Entonces, todos se murieron de desigualdad y todos nos vamos a morir de desigualdad porque, bueno, no nacemos iguales, no nos vamos a morir igual. Otro dato que a mí me encantó: 3.4 millones de personas negras en Estados Unidos vivirían hoy si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país. No, igual, no me queda muy claro qué quiere decir esto. Te vas a la nota bibliográfica y realmente no dice nada, pero suena como que Estados Unidos es un país súper racista. Entonces, vamos a poner esta frase pues, para que se vea que Estados Unidos es bien racista. Otro dato que a mí me encantó: se estima que el promedio de las emisiones individuales de los 20 millonarios más ricos es 8,000 veces superior a la de cualquier persona pobre. Y yo me quedo pensando, a ver, espérame, vamos a tomar a un millonario, Elon Musk. Si Elon Musk llena una alberca, seguramente tendrá una, llena su alberca de carbón y le rocía combustóleo y le prende fuego, pues va a ser una columna negra de humo, y aún así no creo que contamine más que 8,000 personas pobres. Se me hace algo muy difícil de creer. Lo que seguramente está haciendo aquí Oxfam es que está tomando toda la contaminación que produce Tesla, por ejemplo, y se le está achacando individualmente Elon Musk. Entonces, pues sí, ¿no? Así ya le echaste toda la contaminación de toda la industria a una sola persona y así ya lo puedes culpar. Pero realmente son datos que si te pones a verlos, si te pones a pensarlos, sí es una manera
híjole, muy perversa incluso diría yo, muy perversa de manipular la percepción pública. Es lo que te decía yo, no es ni siquiera una mentira, es una antiverdad. Ahora, Oxfam tiene el atrevimiento de, en este informe, dar soluciones para terminar con la desigualdad. Y las soluciones son maravillosas, ¿no? Solución número 1, un impuesto del 99% a las 10 personas más ricas del mundo. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir, no? ¿Por qué no 98? No, pues, no, ¿por qué no 100? No, pues 99. Eh, bueno, es sonar de la manera más exagerada posible. Ahora, lo que te decía ahorita, piensan que van a sacar millones de dólares de este impuesto. Te digo una cosa, este superimpuesto ya se intentó una vez en Francia, en el año 2016, si no me falla la memoria, pusieron un impuesto del 80% a las personas más billonarias de Francia. El impuesto fue un fracaso. 2 años después, sin que nadie dijera nada, lo sacaron. ¿Por qué? Porque ¿qué hicieron los millonarios? Pues se fueron de Francia. Y pues es algo bien entendible, independiente si eres millonario o no, si el gobierno llega y te dice, oye, me tienes que dar el 80% de tu riqueza, seas millonario o no, sales huyendo del país. Y si eres millonario, pues tienes recursos para irte a otro país. Muchos se fueron a Rusia, cuando Rusia era un lugar pacífico. Eh, Muchos se fueron a Bélgica. De hecho, hubo un problema muy grande en la Liga de Fútbol francesa, porque estos jugadores que normalmente ganan millones de euros, decían, bueno, pues ¿para qué nos quedamos a jugar en Francia? Mejor vámonos a España, a Italia, a Alemania, Inglaterra, estas ligas que también son muy competitivas y donde el gobierno no nos va a quitar el 80% de nuestras ganancias. 2 años después quitaron el impuesto precisamente porque la recaudación se desplomó. Pensaban que iban a recaudar miles de millones de euros y realmente recaudaron cada año menos hasta que dijeron, mira, sin decir nada, quitamos esto y aquí no pasó nada. Otra solución que propone Oxfam: seguridad para las personas desempleadas, o sea, darle dinero a las personas desempleadas, a las personas trabajadoras informales, prestaciones por menores a cargo, que los gobiernos te den dinero por tener hijos menores de edad, pensiones, provisión de cuidado, elementos de protección social. Vaya que el gobierno te dé dinero simplemente por ser un humano y por respirar. Y mira, yo no, en el fondo yo no estoy en contra de esto. A mí me encantaría, te lo juro que me encantaría, que yo cada vez que me enfermo, el gobierno me pagara a mí la cuenta del hospital, eh, que el gobierno me pagara la educación, que le pagara educación a todos. Me encantaría que el gobierno me pagara la vivienda. A mí me encantaría, y yo creo que en el fondo a todos nos encantaría que el gobierno nos pagara todo. El asunto es que cuando te pones a hacer cuentas de, bueno, ¿de dónde va a salir el dinero para pagar todo esto? Ahí es donde te topas con la realidad y dices, híjole, es que si alguien me está diciendo esto como una solución realmente, o no lo está pensando bien, o me está tomando el pelo, porque los números no cuadran, simplemente no cuadran. A mí me encantaría que el gobierno me pagara la atención médica, pero bueno, ¿quién le va a pagar al doctor? Me encantaría que le pagara la escuela a los niños, pero bueno, ¿quién le va a pagar a los maestros? Pues ellos también van a cobrar. Y si no te dicen dónde va a salir el dinero, entonces no es una solución, es nada más una tomadura de pelo, que es lo que Oxfam está haciendo. Bueno, Oxfam no tiene propuestas reales, nada más tiene eslogans. Todas las demás propuestas son similares, son cosas que suenan como que ultra populares para un público de izquierda, pero realmente eso no son eslogans. Oxfam realmente no le importa la desigualdad. Sin duda la desigualdad existe. Yo no estoy aquí para defender a los millonarios, ni a Elon Musk, ni a Bill Gates, ni a Jeff Bezos, ni a Carlos Slim. Yo ni los conozco, ni ellos me conocen a mí. Yo sé quiénes son porque son personas públicas muy famosas, pero realmente ellos, yo no tengo por qué defenderlos y a ellos ni les interesa si yo los defiendo, ¿no? Es nada más de desenmascarar la mentira que Oxfam nos está diciendo y bueno, creo que alguien tiene que señalarlo y bueno, si yo puedo poner un granito de arena ahí, pues estoy dispuesto a hacerlo. A Oxfam no le interesa la desigualdad. Ellos tienen un prejuicio de que la desigualdad es mala por sí mismo, y hacen informes en donde, totalmente sesgados, por supuesto, donde demuestran el prejuicio que ellos traen y luego te lo venden y luego piden donaciones. Y es porque realmente hay un público eh,
muy progre, muy de izquierda, que le encanta consumir este tipo de contenidos. Hay organizaciones políticas que le encanta mostrar estos contenidos y Oxfam se ha vuelto prácticamente este esfuerzo que era para alimentar a personas sin comida en Grecia, se convirtió más que nada en una especie como que de oficina de relaciones públicas para ciertos medios de izquierda, ciertos medios pobres, que pues, les encanta vender este tipo de narrativa. Ahora, me gustaría terminar con una frase de Jesucristo, superestrella, el musical, el famoso musical, que dice básicamente, seguramente no estás diciendo que tenemos los recursos para salvar a los pobres de su suerte. Habrá pobres siempre, luchando patéticamente. Mira las cosas buenas que tienes. Piensa mientras todavía me tienes. Muévete mientras aún me ves. Estarás perdido y te arrepentirás cuando yo me haya ido. Y te digo esto porque de repente es muy fácil despreciar aquello que das por sentado. De repente se acerca conmigo, digamos, un chavo joven con un café de Starbucks en una mano, con un iPhone en la otra, y me dice, mira, es que el capitalismo no funciona. Y yo me quedo pensando, ay, compadre, pues es que a ti te está funcionando muy bien. Lo que pasa es que esta persona te está hablando desde el rencor y desde el resentimiento que organizaciones como Oxfam plantan en su mente, y eso le nubla la visión. Y si no tuviera esa visión nublada, en vez de estar señalando a los ricos y en vez de estar exigiendo que Elon Musk y Bill Gates le den dinero a los demás, esa persona pensaría, a ver, ¿cómo le hacemos para que este sistema, que a mí me está funcionando muy bien, que me permitió comprarme un café con un sobreprecio tremendo y que me permitió comprarme un iPhone que no necesito, que lo tengo nada más porque me gusta, ¿cómo le hago para que este sistema sí le funcione a los demás? Porque sí hay pobres. La pobreza existe, o sea, ni siquiera lo tengo que decir, todos lo sabemos, vivimos en México, sales a la calle y la ves, ¿no? La pobreza existe, la desigualdad existe, y la desigualdad cuando pasa cierta línea tampoco es algo deseable. Entonces, sí, sí, hay que señalarlo y hay que buscar soluciones, pero la pobreza, la desigualdad son problemas muy complejos. Y como todos los problemas, la única forma de enfrentarlos y de sacarlos adelante y de solucionarlos es atacándolos desde la realidad, de una manera objetiva. Y Oxfam, bueno, le está plantando a los jóvenes un montón de rencor, de resentimiento, y sobre todo le está plantando ideas que hacen que no puedan enfrentar estos problemas que sí existen y que son graves de una manera útil y de una manera correcta. Es todo, Víctor. No sé si tengas algún comentario, algo que quieras decir. Pues muchas gracias, Luis, realmente espléndida tu disección de lo que Oxfam viene haciendo. Yo realmente extrañaba en el caso mexicano, bueno, alguien que se pusiera a analizar el tema de Oxfam. Yo he leído muchos comentarios de gente como Juan Ramón Rayo o como Daniel Lacalle o en Estados Unidos, McCloskey, en fin, gente que hace análisis muy profundo y desacredita precisamente este tipo de supuestas investigaciones de Oxfam. Pero en México realmente, pues hasta que no me encontré con tu artículo, no había encontrado absolutamente nada. A lo mejor algunas menciones en algún artículo de Arturo Dan o de Isaac Katz, pero fuera de eso, nada. Quizá representativo de la tradicional flojera de los libertarios y los liberales latinoamericanos, ¿no? Que podemos decir, bueno, pues este país necesita un Milei o este país necesita un Axel Kaiser, pero somos reacios a asumir la responsabilidad que eso implica, el esfuerzo, el tesón, el trabajo que lleva a hacer precisamente eso. Y nos quedamos entonces nada más en que pues el país lo necesita, pero pues yo no hago absolutamente nada. Sí, claro, sí, claro. Realmente yo los invito, a lo mejor va a sonar raro, pero los invito a que lean el informe de Oxfam. De verdad, léanlo. Porque es muy fácil de repente leer un tweet, yo estoy mucho en Twitter, es muy fácil leer un tweet y decir, ah, bueno, es que Oxfam está mal. Y bueno, sí es cierto, pero creo que es mejor si tú lees el informe y
y realmente entiendes por qué está mal, y realmente entiendes y divulga, porque este informe está tan lleno de lo que te decía, de antiverdades, está lleno de rencor, está lleno de resentimiento, de verdad no encontré un solo párrafo, una sola frase de ayuda a los pobres. De hecho, me metí a la página de Oxfam y me puse a buscar, bueno, ¿qué hace Oxfam para ayudar a los pobres? Te lo juro, a lo mejor me faltó buscar más, a lo mejor la gente de Oxfam me va a querer colgar, pero te lo juro que lo único que encontré fueron dos cosas. Un bebedero de agua potable que pusieron en una población de África. Dices, bueno, si en una organización tan grande poner un bebedero, pues bueno, ¿no? Lo puede poner prácticamente cualquiera. Y me encontré lo de Haití, que fueron a hacer apoyos por el terremoto y bueno, ya sabes cómo terminó eso, con escándalos sexuales, prostituyendo a niñas de 12 años. Bueno, por el amor de Dios. Ya entiendo que la postura oficial de Oxfam no es violar niñas de 12 años, pero te queda muy claro que muchas de las personas que participan ahí tampoco son palomas blancas, tampoco son angelitos. De verdad, los invito a que lean el informe de Oxfam, que ni siquiera se queden con lo que yo estoy diciendo, que lean el informe, son 60 páginas, aviéntense 5 páginas al día, y realmente se van a dar cuenta de lo hueca que es esta organización, porque de verdad, yo nunca había leído un informe con tantas palabras que no dicen nada, realmente así, tan hueco. Es el único adjetivo que se me ocurre. Es una organización totalmente hueca de mercadotecnia política para organizaciones de izquierda. No es mucho más. Claro, a mí me parece que un símil es como si se invitara a Tenoch Huerta, este actor mexicano en contra del racismo, bueno, pues a dar una cátedra a los jefes de Estado o en un premio o en una premiación de los premios Nobel. Bueno, pues van a salir eso, va a salir estas frases progres, como estos jueguitos que abundaron mucho tiempo en Facebook y en Twitter, de que, a ver, vamos a rapear, ¿no? Entonces, en una columna unas cosas y en otra columna otras, combínalas y entonces ya va a salir una canción que tú puedas rapear, ¿no? Bueno, así pues es todo, informe Oxfam. Te lo juro que pensé en el mismo ejemplo, pero dije, es que si lo digo a lo mejor no lo van a entender, pero sí, te lo juro que exactamente eso es un generador random de frases pobres. De verdad, lean el informe. No hay palabras para decirles de verdad lo hueco que es, lo tremendamente, lo dañino incluso que es para la gente. Es un informe que hasta te hace daño en tu mente y en tu alma, si lo quieres poner así, porque te llena de rencor y te llena de resentimiento. Es un informe que más que dar a los pobres, lo que trata de hacer es jugar con tu rencor y buscar enemigos imaginarios para que te enojes y para que así te pases a alguna parte del espectro político. Claro, y además da munición a mucha gente que, bueno, pues entonces vamos a aplicar un impuesto como ese en contra de los ricos aquí en México, o como se hizo recientemente en Argentina, o como se está proponiendo en Colombia. Entonces, bueno, claro, todo hay una solución desde un punto de vista progre, sin ponerse a pensar que muchas veces esas soluciones van a terminar siendo un veneno en lugar de una solución. Y esa es exactamente la munición que da Oxfam a estas organizaciones, personalidades, políticos de tendencia de izquierda, keynesianos, socialistas, muy socialistas, y que bueno, que han hecho del rencor y de la persecución de los ricos su bandera, ¿no? Entonces, yo también apoyo que haya cada vez más gente que lea el informe, porque generalmente, bueno, pues se queda así como un documento que es la verdad revelada en instituciones como el Colmex o el CIDE o en la UNAM aquí en México, de que no, ya salió el informe de Oxfam y dice que lo que no se podría hacer si le quitáramos la riqueza a los 10 hombres más ricos del mundo. Pues sí, claro que se puede hacer muchas cosas, pero en principio está mal medida, y en segundo, bueno, pues la solución que planteas no es ninguna solución,
Entonces, bueno, pues realmente lo único que es lo que tú señalas, eh, una biblioteca random de frases que suenan bonito, pero que no resisten ningún análisis, Luis. Ahora bien, yo nada más quería hacerte una corrección, Luis, respecto a lo que mencionabas de que ciertamente Oxfam, bueno, pues no está dentro de su misión institucional andar violando niñas de 12 años, pero lo supieron. En Londres, la gente en Londres que controla Oxfam supo de estos casos y prefirió quedarse callada. Eso está demostrado. Se hicieron investigaciones, se castigó a algunas personas, a otras se les benefició con el silencio, pero Oxfam sabía de estas prácticas de su gente en países como Haití y en países pobres. Ese condicionamiento de la ayuda a cambio de favores sexuales, convirtiendo a la gente en prostituta o bien aprovechándose de niñas de 12, 14 años. Lo sabían, no hicieron nada y me parece que también el Servicio Exterior británico tampoco hizo nada. La consulta que nosotros hicimos al embajador británico quedó en el silencio, no dijeron absolutamente nada, una postura oficial que me parece que era lo más adecuado y me parece que es legítima la pregunta. Si esto sucede en Haití y en muchos países en donde está Oxfam haciendo labor supuestamente social, ¿por qué podría suponerse que no lo están haciendo en Oaxaca o en Chiapas, donde tienen programas supuestamente de ayuda? Y la embajada británica en México se quedó callada, no dijo absolutamente nada, continuando esa práctica institucional de Oxfam de saber y callar. Bueno, está muy bien, vamos a ver hasta dónde llega esto. Pero sí, yo también coincido contigo, hay que decirle a la gente que lea, que se informe, que contraste, que vaya a las fuentes para que no quede como esa Biblia del progresismo y de las supuestas soluciones correctas que requiere el mundo. Pues bueno, Luis, yo te agradezco mucho, me parece que ha sido una plática muy provechosa, breve, pero realmente yo creo que has dado muchos elementos pues, para que estudiantes mexicanos, los liberales y los libertarios en México y en América Latina, bueno, también te tomen la palabra y se vayan a las fuentes y tengan una actitud de muchísima más disposición a discutir con esta gente que además, como te insisto, no discute, pontifica, y bueno, me parece que nosotros hacemos mal en no discutir precisamente ese tipo de documentos y ese tipo de afirmaciones que ellos hacen. En otros países lo hacen gente muy distinguida y no tan distinguida también, y en cambio en nuestros países muy rara vez lo hacemos. Y me parece que debemos de ir perdiendo el miedo a estas instituciones que lo único que son, para retomar lo que habíamos señalado al principio, son multinacionales de la mentira, la exageración y el tremendismo. No sé si quieras agregar alguna otra cosa antes de terminar, Luis. No, nada más, Víctor, nada más agradecerle a México Libertario, esta oportunidad de hablar con ustedes, de hablar de estas cosas que casi no se platican. Bien lo comenta, en México, en América Latina en general, no se lee mucho este tipo de informes de Oxfam. Precisamente funcionan a nivel mediático, son básicamente organizaciones de relaciones públicas, porque la gente lo lee. De veras, si leen el informe de Oxfam, si lo bajan, se van a dar cuenta de la cantidad de encabezados que tienen, pero cuando te vas a leer las letras pequeñas, no dice nada. Tiene encabezados, sospecho yo precisamente porque saben eso, que en muchos países, hablando particularmente de los de América Latina y especialmente en México, la gente nada más lee los encabezados. Entonces, yo los invito una vez más a que lean el informe completo, a que se informen
y bueno, así podemos todos hacernos un punto de vista más centrado y más objetivo de las cosas. Pues muchas gracias, Luis. Fue una sesión muy entretenida, muy instructiva y bueno, pues ojalá podamos después repetir el experimento con algún otro documento. Me parece que siempre es útil someter a la crítica todos estos documentos que la opinión pública, que los medios de comunicación toman como verdades reveladas e indiscutibles, precisamente pues para discutirlas y ver que no es cierto, que muchas de ellas lo único que esconden son prejuicios, investigaciones mal hechas y sobre todo, bueno, pues un ánimo persecutorio que me parece que hay que desnudar. Es correcto, es correcto. Una vez más, Víctor, te agradezco que me hayas invitado. Y bueno, nada más los invito a que lean. Se me hace muy barato, pero sí los invito a que me sigan en mi cuenta de Twitter, @RamírezMMX. Tengo un canal de YouTube, hace casi un año que no lo muevo, pero ahora que estoy escribiendo una columna a la semana, ahí en mi perfil de Twitter, se pueden dar cuenta de que tengo una columna que escribo cada semana. Ya la voy a hacer videocolumna, precisamente para retomar el canal de YouTube. Y bueno, pues vamos a darle para adelante y vamos a seguir informándonos y a seguir divulgando. Pues muchos éxitos, Luis, realmente te deseamos lo mejor. Me parece que además, bueno, lo que ya has venido haciendo habla de una enorme calidad que en el tiempo seguramente se potenciará. Pues muchas gracias, Luis, te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo, del tiempo que implicó realizar la investigación, de leer este documento y encontrar sus fuentes y sus triquiñuelas. Y bueno, pues yo estoy seguro que vamos a hacer en el futuro alguna otra cosa si hay disponibilidad de tu parte, Luis. La habrá, Víctor, la habrá, totalmente. Ven que te retires. Así quedamos. Pues bueno, yo te agradezco, Luis, le agradezco a todo el público que nos sigue, que vio y verá este documento y que bueno, pues que además nos sigue en las diversas actividades que semana a semana organiza México Libertario, pues para promover las ideas de la libertad en donde más se necesita siempre, que es entre los jóvenes y en nuestro caso, pues en México. Muchas gracias y tengan ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.